Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. ¿Cómo ha ido tu semana? Pues no ha ido mal, Juan Carlos. ¿No ha ido mal o ha ido bien? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Que eso es lo de los españoles, que tenemos cuenta de pérdidas y ganancias. Exacto. Somos los únicos que hablamos del DAFO y empezamos por las debilidades. ¿Y qué hacen los sajones? Pues todo lo contrario, nosotros somos optimistas disfrazados de pesimistas. De pesimistas, sí, señor. Oye, eso no estaba preparado, macho. Mira que solo ha salido. Oye, vamos a hablar de un tema hoy muy interesante, claro. Interesantísimo y elevadísimo. Porque, bueno, vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el mundo, de qué es lo que sucede con el liderazgo mundial. De hecho, lo vamos a titular, si estamos hablando de liderazgo o utopía, y cuál es el reto del siglo XXI, porque tenemos un problema de liderazgo muy real, muy grave a nivel mundial. Tú seguro que conoces a Ian Bremmer. Sí, claro. Ian Bremmer, una de las cosas en las que insistió muchísimo después de la pandemia, y hubo muchos pensadores que entraron en la misma línea, y se hablaba de un liderazgo del que había dimitido Estados Unidos y las repercusiones que empezaba a tener en el mundo. Fueron los momentos en los que Trump decidió retirar las ayudas, si te acuerdas, a la Organización Mundial de la Salud, que luego entró Bill Gates con la fundación Bill y Melinda Gates a poner dinero, pero ahí ya se empezó a notar un determinado nivel de agitación en relación con lo que era el liderazgo mundial. ¿A qué te suena toda esta empanada? En fin, no te voy a contar los últimos acontecimientos a los que hemos asistido, relacionados con Ucrania, etcétera. ¿A qué te suena todo esto? ¿Tenemos un problema de liderazgo en el mundo? Yo creo, a mí me suena, Jaime, al fin de una civilización. Qué bueno. Claro, entonces... Bueno, yo es que estoy bastante de acuerdo. Hablabas de utopía. Utopía es el no lugar, es el libro de Tomás Moro que todo el mundo debería leer. Un libro pequeñito, absolutamente revolucionario, porque plantea un país, una isla, la isla de Utopía, comunista en el mejor sentido de la palabra, es decir, del bien común, de ayudarnos unos a otros, de la humanidad, porque Tomás Moro, el patrón de los gobernantes, pues era un auténtico humanista. Ajá. Y que se vio pues enzarzado en el tema de Enrique VIII, su codicia, sus mujeres, su lujuria, y al final recomiendo una obra de teatro y luego película, Un hombre para la eternidad, sí, y antigua, a los años 60, ese era el piropo que le había hecho Erasmo de Róterdam a su amigo Tomás Moro, es decir, a una persona, independientemente de las dificultades, extraordinaria. Y yo la volví a ver, está en una de las plataformas, y hay un momento en el que dice, mira, te vamos a condenar, te vamos a cortar la cabeza a las Torrelones, y el tío dice, pues mira, esta ancha es Castilla, voy a decir lo que pienso sobre el rey, sobre ese sistema corrupto, sobre todo, desgraciadamente, es hacia lo que ha derivado el capitalismo, ¿no? Podía haber hecho Misterios de Liderazgo. Podía haberlo hecho perfectamente, y habría sido un gran invitado a sistemas de liderazgo. Entonces, ¿por qué el fin de una civilización? Bueno, porque hemos vivido Estados Unidos, que no olvidemos que el PIB era como el de Argentina en 1914, que se benefició, evidentemente no la provocó él, Estados Unidos, en las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, que sobre todo desde 1945 es el gran poderío, el plan Marshall, es el árbitro del mundo. El árbitro del mundo, que tiene un pacto claro, expreso con Europa para la defensa de las libertades, que es una de las primeras democracias. Evidentemente, pues las Cortes de Cádiz tienen mucho que decir ahí también, pero desde 1776 la democracia de Estados Unidos, que tiene un patriotismo que, como todo, es muy sano, pero si se lleva a extremos, como decía Napoleón, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Y que no está en su mejor momento. Y que evidentemente el PIB no es la mejor medida. El factor de predicción. Claro, para nada. Pero evidentemente China ha crecido mucho. China, convertida en fábrica del mundo por Richard Nixon y Milton Friedman de los Estados Unidos. Totalmente. De hecho, hay gente que opina que el mejor sistema capitalista del mundo es China en estos momentos. China, aunque curiosamente esté gobernada por un partido que se llama Partido Comunista, pero está en los códigos. De hecho, sus gigantescas empresas son completamente privadas, no son empresas públicas ni nada que se le parezca. Dicen que al final... Sein, Temu, Alibaba, cualquiera de ellas. El Partido Comunista Chino, te cuentan ellos que al final están todas las ideologías ahí dentro. Bueno, es una manera de decirlo. Yo
prefiero, y tú prefieres la libertad europea, evidentemente. Bueno, yo sabes que soy liberal, que es escuché una definición. Es una palabra española. Creo que ahora nos la cuentas. Yo creo que era de Björk la definición, que decía que ser liberal es estar dispuesto a no tener razón. Exactamente. Y lo aplico de una liberal forma es bastante generoso consistente. en las ideas. No sabía que la palabra era de origen español. Sí, de origen español, y liberal es generoso, una persona generosa. Oye, Juan Carlos, cuando hablamos de todo esto, de la ausencia de liderazgo, pues estuve mirando a ver frases interesantes. Hay una que nos gustó especialmente, que decía que la ausencia de liderazgo es como una orquesta sin director. Todo el mundo toca, y seguramente toca extraordinariamente bien el instrumento que tiene, pero eso tiende al caos. No hay más que cuando una orquesta, antes de que llegue el director, cada uno toca su instrumento y está tocando, y seguramente si tocaran la partitura todos juntos sería una cosa caótica, o no estarían marcados los tiempos, no hay un metrónomo que vaya guiando y sonaría una cosa extraña. ¿Nos está pasando algo parecido a nivel mundial? Sí, a ver, nos está pasando, yo creo que tenemos cambiado los ejes, ¿no? Como porque no engraso los ejes me llaman abandonado, la canción de... Yo creo que lo que tenemos cruzado son los chakras, pero bueno. Eso, los ejes derecha con perdón izquierda, de los que sean chakristas. No, y los puedes tener cruzados, puedes tener el tercer ojo o el del estómago mal, mira, no me hables gestionado. El tercer ojo con los chakras, que se me monta una ensalada que no sé se habla gestionar. mucho del eje derecha-izquierda, que es un eje, como tú muy bien sabes, establecido en la Revolución Francesa, el tercer Estado, los más defensores... Cuenta de dónde viene, pues que son cosas interesantes. Bueno, ¿De dónde viene el tema derecha-izquierda, de cómo se sentaban? Del Parlamento, bueno, digamos, o en Francia... Eso viene efectivamente después de que le cortaran la cabeza a unos cuantos, decidieron que se organizaban muy bien y sí, por favor, Juan Carlos. Sí, no, eso. Y entonces los que estaban situados a la derecha del hemiciclo, diríamos hoy, o a la izquierda del hemiciclo. Eso, quiero decir, una cosa de finales del siglo XVIII, en el segundo cuarto del siglo XXI, está más que obsoleto. ¿Por qué? Pues porque la derecha, antes hablabas de liberal, pues ahora es una mezcolanza de conservadores, democristianos, tal, lo vemos en Europa, con los distintos partidos, y luego la izquierda, unida a la extrema izquierda, pues incluso pacta con la extrema derecha, aunque es la gran excusa de la extrema izquierda, cuidado que viene la extrema derecha, por estos temores, tanta película americana. Evidentemente lo que hizo Hitler y los suyos es una salvajada de dimensiones brutales, históricas, que no debe volver a repetirse, pero ya los ejes, yo creo que el eje de liderazgo está más entre machos alfa y mujeres, o sea, liderazgo femenino. Totalmente. De hecho, cuando hablas de lo que hizo Hitler, es una salvajada que es absolutamente indudable, pero ese mismo que hizo la salvajada había pactado 6 años antes o 7 años antes, no me acuerdo exactamente en qué año fue el pacto germano-soviético, pero debe ser del 37, sí, o una cosa así, y había pactado con el que está considerado uno de los mayores genocidas de toda la historia, que era Stalin, que luego vio que le convenía moverse al eje de los aliados, que tampoco tuvieron mayor reparo en pactar con él. Y es algo que se nos olvida. ¿Todo esto es un tema de valores? Lo digo por buscarle, es un tema de valores. Buscarle los paralelismos con el mundo de la empresa. Nosotros somos muy pesados hablando de la misión, de la visión. Cuando habla de visión, alguien se cree que es un concepto elevado. La visión es cuando alguien ve hacia dónde tiene que ir. Eso es todo, no tiene más. Es hacia dónde se quiere dirigir, y luego hay unos valores que son las líneas rojas de comportamiento en las que se quiere mantener. ¿Por qué es un tema de valores? ¿Y qué relación puede tener con cómo opera una empresa? Es un tema de valores vividos, porque el liderazgo de machos alfa no es humanista. Perdóname, Juan Carlos, ¿es un tema de valores vividos o percibidos? Ambas cosas, te tiro las dos vividos cosas. por uno, percibidos por los demás. El liderazgo machos alfa, y está en la mente de todos, no tengo que decir de qué países y tal. No, hemos acordado tácitamente, porque no lo hemos hablado, pero los dos lo hemos decidido, que no íbamos a dar grandes nombres actuales, pues porque todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando. Todo el mundo sabe quiénes son los chulitos de la feria. Sí, los matones. Los que se imponen, los autócratas, aunque sea en una democracia formal o no formal. Es que hoy en día eso importa francamente poco, y la gente aborregada, que está encantada de que un mesías en distintas culturas tome todas las decisiones, asuma todo y se le perdone todo. ¿Pero esto tiene que ver con que nos pasamos por el arco del triunfo la ética?
Sí, claro. A mí se me fijó un concepto, y se me fijó contigo, Juan Carlos, que la ética es universal y lo que se puede cuestionar es la moral. La moral es cultural. Es que la ética, vamos, así elevándola, darle una bofetada a una señora no es un tema cultural ni moral. Está asociado a la ética. ¿Está bien? Está mal. Es binario. Como dice nuestro queridísimo José Antonio Marina, o matar. Pues la ética es el modo más inteligente de vivir. Correcto. Entonces, vuelvo a esto, porque lo que me da la sensación es que estamos saltando de una parte que puede ser cultural, que tiene que ver con la moral, a una transformación o a un barrido de valores asociados a la ética, es decir, a algo que tiene que ser universal para todos los seres humanos, y se está desdibujando. Claro, entonces, por ejemplo, aunque hemos dicho que no vamos a hablar de decir, oye, yo te apoyo en Ucrania. De nombres. Bueno, pero países sí, joder. De países sí. Yo apoyo a Ucrania porque es una democracia. No porque he puesto 350.000 millones y me los tienes que devolver. Son dos valores diferentes. Pero es que son dos registros completamente diferentes. No puedes establecer una conversación en esos dos niveles de registro. Claro. O como me voy a enfrentar a China, voy a ver si me alío con Rusia. No, eso no es ética. Sobre todo cuando el registro de con quién te vas a liar seguramente está más en el registro de China que tú mismo. Claro, o sea, exactamente. Es una cosa un poco rara. Por eso es el final de una civilización. No quiero decir la civilización europea. Yo creo que la civilización europea... Yo fíjate que hablaría de civilización occidental, ¿eh? Sí, ¿O no? ¿O crees que es un error? Siempre que Occidente involucre los valores europeos, porque si al final Occidente incluye a países, y no me refiero solo a Estados Unidos, también el Brexit, que tiran por su cuenta y les vale todo y van a la rapiña, pues eso no son valores europeos. Valores europeos es Grecia, es Roma, es España, esos son valores europeos. El honor que hemos hablado alguna vez, ¿no? Oye, Juan Carlos, esto nos lleva a pensar que tenemos posibilidad. La pregunta no es para contestar con un sí o con un no. Menos mal. Pero podemos pensar en que se puede acceder universalmente a algún liderazgo que sea ético y sostenible en un mundo con el nivel de competitividad que tenemos hoy. Porque creo que esa es la cuestión. O sea, que al final nos estamos debatiendo. Es como si lo que se hubiese cambiado es el terreno de juego. Lo que se ha movido es el suelo. O sea, pero no sé si la parte de ética profunda de cualquier persona, simplemente por el hecho de nacer, de cualquier ser humano, se está tambaleando también. No, yo creo que sí. La pregunta es, ¿cuánto de difícil va a ser explicarles a nuestros hijos, exactamente igual que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cómo le explicas tú qué es lo que sucede en el mundo? ¿Cómo un alemán le podía explicar a un niño alemán qué es lo que había pasado con todo el país y por qué se había originado lo que se originó en el mundo? Claro, yo creo que me moriré defendiendo los valores europeos y defendiendo la hispanidad como concepto, que hemos hablado en alguna otra ocasión. Ajá. No son colonias, son virreinatos a ambos lados del Atlántico. No tiene nada que ver con las colonias francesas o con las colonias inglesas. Volviendo, Juan Carlos, a los conceptos de liderazgo y utopía. ¿Está cambiando tanto el concepto de liderazgo como para que tengamos que plantearnos si de verdad es algo utópico? Sí, claro, porque igual que la guerra ya no es lo que era, igual que la diplomacia ya no es lo que era, el liderazgo ya no es lo que era. Y cuando hablamos, lo hemos hecho tú y yo aquí en estos episodios, de liderazgo femenino abierto, estamos hablando de firmeza, valores, firmeza, compasiva, humanidad con los demás, y luego de visibilidad humilde. Es decir, poner en valor lo que hacemos y contarlo. Y eso es un liderazgo muy distinto, evidentemente. A mí me gustaban mucho las películas de John Wayne y tal. Y tuve el honor de conocer a Mary, una de sus nietas, en Santander. Ajá. Pero claro, el de llanero solitario, el vaquero del Far West y tal, no tiene nada que ver con... trasnochado. Yo era un amante de las películas de John Wayne. Asalto al carro blindado, yo creo que era de mis favoritas. Sí. Valor de ley, ¿no? True Grit, que era la verdadera determinación en inglés. Valor de ley. Y un homenaje a Garci, que se sabe todas estas cosas, y escena por escena, y además las grandes películas del cine. Entonces, eso que añoran, pues por ejemplo, los votantes de Trump, pues no van a ningún lado. Por eso digo que siempre es muy... Volviendo a las empresas, Tim Collins, que tiene
Good to Great, las empresas que sobresalen, las empresas que perduran. Tiene como también un análisis muy interesante desde Stanford de cómo las empresas caen y hay como una etapa final en la que se busca un mesías que lo resuelva todo. Eso lo hemos visto tú y yo en unas cuantas organizaciones, pero no una vez, unas y nunca cuantas. Resuelve el problema. Nunca unas resuelve cuantas. el problema. De hecho, conocemos una empresa no des muchos datos. muy reciente que están a la búsqueda de ese mesías y cada vez que aparece el nuevo mesías en forma de CEO, lo que hace todo su comité de dirección que es patearlo. Por supuesto, no quieren la espinilla hasta las bellones. No quieren a ese mesías. Oye, volviendo Juan Carlos un poco al origen de todo esto, de ese replanteamiento del liderazgo a nivel mundial, ¿qué modelos de liderazgo crees que están surgiendo como respuesta a esas crisis globales? Porque es verdad, a ver, no se trata aquí de repasar todos los continentes, lo que está pasando en Estados Unidos está convulsionando el mundo, esa es la puñetera realidad. Y no hay alternativa, porque los demócratas han abandonado desde que Kamala... No hay opción. Kamala era una pésima candidata. Ahora ya, aquí pasa de sorpresa a... Juan Carlos, que a mí que me perdonen, pero ya más que no soy yo especialmente edadista, vamos a decir, pero que todas las opciones que tiene un país de 300 millones de personas a elegir entre dos señores de 80 años superados es bastante sospechoso. Pero es que todo el G8 es así, ¿eh? Si lo miras... sí, pero es curioso, siempre planteamos que son los mismos que nos han traído hasta aquí. Sí, o sea, sí, pero vamos, también te podría decir que hemos vivido en organizaciones, no con octogenarios, pero sí con gente que se atornillaban sus puestos de presidente, de consejero delegado y se resisten, que es que les tienen que arrancar las uñas para que suelten la silla, macho. Que todo el mundo se prejubila menos ellos. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho son ellos los que prejubilan a todos los demás. Y es que no hay más que coger los periódicos. Eso es. Pero bueno, en el tema de la empresa, sí, están saliendo nuevos liderazgos, gente muy preparada, gente humilde, gente más chicas que chicos, hay que decirlo. Pero que además son, bueno, en cuanto muchas tienen que superar el síndrome de la impostora, de que no se creen que deben estar allí, pero ves unas compañías con la posibilidad de crecer, un potencial enorme y realmente muy bien lideradas, muy bien. Si tuvieses que decir cuál es el principal actor del liderazgo del futuro, o sea, ¿cómo cambiamos esto, Juan Carlos, a nivel de liderazgo? O sea, a ver, detrás de lo que te estoy preguntando hay, o sea, ¿cuál es el papel que juega la formación, el desarrollo, y con qué valores educamos a las nuevas generaciones para que esto no suceda? Porque ese orden mundial es verdad que se está alterando asociado a esos valores, a la falta de ética, etcétera, a cosas que hemos comentado. Se juega como en diferentes planos. O sea, tienes a un señor que plantea una conversación seguramente desde un esquema de valores occidentales y tiene delante un tío que es que no está en ese plano, pero se quiere aliar a su vez con otro tío que se ha llevado a mucha gente seguramente por delante, que a su vez está aliado con otros que dicen que son comunistas, pero es la mayor forma de capitalismo del mundo, que se están planteando si invadir una islita a la que le tienen un poco de manía y de tirria desde hace unos cuantos años. Y que hay un compromiso de él durante... Y no vamos a seguir contando, pues oye, las guerras que hay abiertas en muchos sitios del mundo, Yemen, Burkina Faso, etcétera. La globalización es muy compleja, muy compleja. En el tablero ese global de la política pues veremos cosas que no imaginábamos, ya la estamos viendo, y luego en el tablero de las empresas al final pues tú decías ¿cuál es el papel del liderazgo de selección natural de Darwin? Yo en ese sentido, Jaime, soy muy optimista. ¿Por qué? Porque los jóvenes no van a querer trabajar para machos alfa. No van a querer trabajar para machos alfa. Entonces, bueno, en el tema de la política podemos ver de votar a un macho alfa porque enfrente está el enemigo, tal, no sé qué. Pero en el mundo empresarial, que es mucho más dinámico, mucho más ágil, mucho más rápido, las nuevas generaciones lo tienen tan claro, tan claro, que, bueno, y desgraciadamente, pero no nos metamos en ese jardín, con un 25% de desempleo juvenil en España, muchos de nuestros hijos no quieren trabajar aquí, quieren trabajar fuera. Totalmente. De hecho, muchos de nuestros hijos, como dices tú, están pensando en disfrutar aquí y vivir en otros sitios y pagar sus impuestos fuera. Oye, venga, Juan Carlos, que no decaiga esto, que es verdad que el tema de hoy era serio y peliagudo. Pero yo soy muy optimista, porque así viviré 12 años más y tú también. Sí, totalmente. Venga, vamos a nuestra sección de Ya te como Take Away, también llamada desde hace unos días Take Away. Sí. A ver, el liderazgo, primera premisa, es tener un buen criterio. Sí, dime. No, te iba a decir cosas que se puedan asociar al liderazgo empresarial. Sí. Y que sean aprendizajes de lo que está sucediendo. Claro, entonces... Sí, bueno, por favor.
si somos suficientemente inteligentes como para aprender en cabeza ajena, pues cuidado con el populismo, las 3 P's que se llama, ¿no? El partidismo, el populismo, la posverdad, porque todo esto al final hace que, como muy bien dice José Antonio Marina, no nos dediquemos a resolver problemas, sino a generar conflictos. Y la empresa va de resolver problemas, de dar valor al cliente, de innovar, de trabajar en equipo y solucionar problemas, no ponerse uno frente al otro. Totalmente. Yo me atrevería a decir, si me permites, pues vuelvo siempre a lo de visión compartida y propósito común, que es que para mí es un mantra absoluto. Si tú tienes líderes mundiales que lo que hacen es ir al individualismo, al egoísmo, a no identificar muy bien hacia dónde quieren ir, o si quieren ir hacia 54 frentes a la vez, pues ahora quiero invadir un país, me quiero quedar esto, ahora voy a montar este cisco, y de repente se abren 54 batallas. Yo creo que eso de visión compartida y propósito común es la sensatez en el foco de hacia dónde se tiene que dirigir la empresa. Y añadiría un segundo elemento, que es las 3 Vs de valores, valores y valores. Y valores asociados a la ética universal, que creo que es el principio y el fin de las líneas rojas que no se pueden transgredir ni en un liderazgo político ni en un liderazgo empresarial. Me encanta el tercero de los valores, que volvemos a Tomás Moro, que hasta dio la vida porque creía en la verdad, que también va con V, y al final pues lo recordamos, tiene un legado. Si hubiera sido un traicionero más, pues normalmente de los cardenales, Wolsey y demás, de la época de Enrique VIII, nadie se acuerda, o si se acuerda con desagrado, ¿no? Oye, pues Juan Carlos, hasta aquí, que sepan los oyentes. Nos hemos puesto muy nos hemos puesto un poco místicos, no sé qué nos van a decir luego, a ver si nos van a dejar de escuchar nuestros oyentes, tío. Bueno. Que nos den una oportunidad con el próximo tema, ¿qué es? Joder, no me fastidies. Coño, vamos a hablar de una cosa interesantísima, ¿sí? Juan Carlos, sí, como suele ser habitual. Sí, claro. Liderazgo y amor. Amor. Es un tema que me encanta. Pero amor, no amor como se dice con los raperos que dicen amor. Amor. Liderazgo y amor. Vale. Amor a lo Pablo Abraira. Amor, me estás pidiendo amor. Exactamente. Oye, solo un detalle de todo lo que hemos hablado hoy. Detalle muy importante, que hacía siglos que no lo escuchaba. Un hombre para la eternidad, película imprescindible. No tengo ni idea si estará en filming, pero es obligatorio verla. Yo la he visto en Movistar Plus, aunque hagamos publicidad. Y evidentemente cualquier relato, biografía y demás, que yo he leído bastante sobre Tomás Moro, es el tipo de persona con el que te gustaría estar. Tienes mi palabra que esta noche la voy a estar viendo, porque es una película que me fascinó cuando tenía, no sé, 10 o 12 años. Ahora la vas a sacar todavía más partido. Una cosa así. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, Jaime. A Cristina de Guapísimo, nuestra productora implacable. Y a todos los oyentes, oyentas y a mí mismo, que claro, tampoco estoy mal. Que te lo ocurras un montón. Oye, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.